Bueno, el tema que nos tocó hablar es sobre las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Se puede decir que las fuerzas magnéticas únicamente influirán en las cargas móviles, ya que para obtener esta fuerza se necesita el vector velocidad. Por lo tanto, una carga inmóvil, su velocidad sería igual a cero. También podemos mencionar que existen cuatro características en las fuerzas magnéticas. Que la primera característica se dice que la magnitud de la fuerza es proporcional a la magnitud de la carga. Que la segunda característica se dice que la magnitud de la fuerza es proporcional también al campo magnético, que va a ser representado por una B mayúscula. Y en la tercera característica, que la fuerza va a depender de la velocidad. Y en la cuarta característica tenemos que la fuerza será perpendicular tanto como para el vector velocidad como para también el vector del campo magnético. También podemos decir que se podría decir entonces que el vector el vector del campo magnético del vector del campo magnético se encontraría en el eje X. El de la velocidad se encontraría en el eje Z. Y el de la fuerza magnética se encontraría en el eje Y. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar de los sentidos. Para conocer el sentido de la fuerza en esta representación de ejes que tenemos aquí, es necesario ver el ángulo, así como la regla de la mano derecha. Para empezar, iniciemos con el ángulo, ya que el ángulo es muy importante y se podría decir que es el que decide cuál sería la fuerza máxima. Ya que en la fórmula de la fuerza magnética sería la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Por lo tanto, si el seno es igual a 90, ese sería su fuerza máxima, ya que seno de 90 va a ser igual a 1. Y en el caso de que sea otro ángulo, entonces su fuerza sería menor. Bueno, continuando con la explicación, ahora para calcular el sentido de la fuerza es necesario revisar el ángulo y tomarlo en cuenta como si el vector velocidad fuera el vector del campo magnético. Esto quiere decir, en el caso de que sea la fuerza y aquí tengamos el vector velocidad y aquí el vector del campo magnético, entonces el ángulo con el que trabajaría sería este. Y para conocer la manera en la cual tendrá sentido la fuerza, si va a ser positiva o negativa, se debe usar lo que conocemos como la regla de la mano derecha, en la cual tiene que darle la dirección que va del vector velocidad al vector del campo magnético, o sea, en esta dirección. Y si el pulgar se mantiene hacia arriba, significa que va a ir hacia esa dirección la fuerza, como por ejemplo en esta, la fuerza va a ir hacia arriba, como podemos ver en la imagen. En este caso, del vector velocidad al vector de campo magnético, si replicamos en la mano, sería como ya lo vimos. De este lado, desde el vector velocidad hasta el vector de campo magnético, entonces la velocidad irá hacia arriba.
Bueno, ahora otro ejemplo estaría de esta forma, que sería que el vector velocidad vaya a este lugar y el vector del campo magnético esté en este lugar. Entonces se tomaría en cuenta la dirección del punto más cercano de esta manera, que sería del vector velocidad al vector del campo magnético. Por lo cual esto quiere decir que como mi pulgar está abajo, entonces la fuerza magnética iría en esa dirección, en ese lugar, que sería de esta forma, sería así, iría entonces en la dirección de abajo. Entonces se puede decir que estos dos casos serían dados por una carga positiva, tanto como esta y como esta. Ahora, en el caso de una carga negativa sería al revés. Esto quiere decir que si la fuerza sería negativa, si la regla de la mano derecha indica que el pulgar está hacia arriba, como podemos verlo aquí, indica que si sería negativo, que si la regla de la mano derecha estaría hacia arriba, entonces en ese caso sería negativo la fuerza. Por otro lado, y casi es el mismo caso para el otro, que si la fuerza iría hacia arriba, en caso de que el vector velocidad, se encuentre de manera opuesta, como el caso al contrastar el positivo con el negativo, casi el opuesto a la imagen que vimos anteriormente. En este caso serían ambos para las fuerzas negativas. Bueno, en el caso de las unidades, podemos ver que aún no conocemos las unidades del campo magnético, ya que el de la fuerza sería en newtons, el de la carga sería en coulombs, que esto también sería en amperios sobre segundos, y de la velocidad de metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a despejar el campo magnético y quedaría que esto sería igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad, lo cual esto sería la unidad de un Tesla, que también se puede representar por un kilogramo sobre segundo al cuadrado por el amperio. Bueno, para finalizar tenemos este ejercicio en la cual nos dan una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la cual sería una carga de un protón, cabe recalcar. Luego tenemos una velocidad de 3 por 10 a la elevada a 5 por metros sobre segundos. Luego tenemos un campo magnético de 2 teslas y en la cual el ejercicio nos pide que hallemos la fuerza. Bueno, primero tenemos que dibujar nuestro diagrama. Vamos a tener una carga por aquí, luego el eje B del campo magnético va en este sentido y el de la velocidad. Bueno, y aquí tenemos un ángulo de 30 grados. De 30 grados. Bueno, ya teniendo todo eso, antes de empezar a operar en la fórmula, debemos hallar el sentido. Debemos hallar en sí la dirección de la fuerza, si va a ir
en la dirección de si va a ser negativo o va a ser positivo. Y bueno, para hallar debemos usar la regla de la mano derecha, y por lo que vemos en el diagrama, la dirección sería que está yendo en antihorario. Por lo tanto, si efectuamos en este sentido, no sería lo adecuado, ya que sería en este sentido. Entonces, sabiendo eso, entonces que la fuerza iría en sentido contrario, la cual el vector fuerza sería negativo. Bueno, ya sabiendo, ya hallando el sentido en sí, hallando la dirección de la fuerza, entonces ahora sí podemos operar en la fórmula que tenemos aquí, que sería la fuerza, vector fuerza, va a ser igual a la carga, que la va a ser 1 por 6 por 10 a la menos 19, por la velocidad, que va a ser por 10 a la 5 metros sobre segundos, por el campo magnético, que va a ser 2 teslas, por el seno de 30 grados, la cual esta fuerza nos va a dar de menos 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. Entonces este sería el resultado.